My last name is Lee. Bruce Lee. Hong Kong, 2 de mayo de 1972, la noche en que brilló el Sanya. Era una noche húmeda de primavera en Hong Kong, y las luces de neón parecían competir con las estrellas. En el corazón de la metrópoli, el renovado Sanya Night Club, ubicado en el hotel del mismo nombre, abría nuevamente sus puertas tras una ambiciosa transformación. No era solo una reapertura, era una declaración de modernidad. Al día siguiente, el periódico Wakyuyat Po lo describiría con entusiasmo: un nuevo escenario artístico, un sistema de iluminación y sonido avanzado, una experiencia visual y sonora única. Sanya, afirmaban, se convertía desde esa noche en una de las discotecas más de moda de la ciudad. Pero aquella inauguración no solo hablaba de arquitectura o tecnología. Hablaba de estrellas. Presentada por los célebres actores hongkoneses Chen Kunmin y Bowie Wu Fun, la gala reunió a lo más destacado del entretenimiento local: Patrick Sellin, Lam Chan, Lam Fun, Bao Li, Unicorn Chan, Kenneth Sankon y la actriz Margaret Newcalay, entre otros invitados del mundo cultural y periodístico. Sin embargo, todas las miradas esperaban a un solo hombre: Bruce Lee. Apenas semanas antes, su nueva película, Fist of Fury, había vuelto a romper récords de taquilla en la ciudad, consolidando el fenómeno que ya había comenzado con The Big Boss. Aquella noche, el nombre que electrizaba el ambiente era el de Bruce Lee. Los testigos recuerdan el momento exacto. Estábamos charlando cuando entró un joven delgado con camisa de manga larga y gafas de sol. De inmediato, toda la atención se centró en él, entonces me di cuenta de que era Bruce Lee. No vestía el tradicional traje tan de sus personajes cinematográficos. Nada de uniformes de kung fu. Nada de estereotipos. En su lugar, un estilo moderno, sofisticado. Gafas oscuras, algo inusual entre las estrellas locales de la época, y una actitud segura, casi magnética. Para muchos, fue la primera vez que una estrella hongkonesa encarnaba ese aire cosmopolita, cercano a los íconos de Hollywood. Bruce no solo estaba revolucionando el cine de artes marciales. Estaba redefiniendo la imagen masculina, el corte de cabello, la forma de vestir, la presencia escénica. Un hippie glamuroso con disciplina de acero. Lo acompañaba su viejo amigo Unicorn Chan, conocido por algunos asistentes desde los tiempos de los estudios Shaw Brothers. Pero incluso entre colegas, Bruce brillaba con luz propia. Los periodistas lo rodearon. Los flashes estallaron. Los fans se agolparon. Margaret recordaría más tarde. Todo el mundo quería hacerse fotos con él. Venía de tener un gran éxito con Fist of Fury y era la sensación del momento. En medio de la expectación, Bruce improvisó una breve exhibición de patadas. No era una escena coreografiada. Era espontánea. Energía pura. Los presentadores, los reporteros y los invitados quedaron cautivados. Y, sin embargo, quienes conversaron con él esa noche destacan otra faceta. Pese a ser ya la superestrella número 1 de Hong Kong, seguía siendo amable. Cercano. Educado. Habló con Patrick Sellin, con Kenneth Sankon, saludó a las cantantes invitadas, entre ellas Margaret Miller, Chen Peizi y Li Yaping, y compartió momentos distendidos con Bao Li y otros artistas. Una de las asistentes, apodada la chica alta o chica bambú por su figura esbelta, recordó con gratitud: Bruce no se burló de mí, nos habló con respeto a Margaret y a mí. Luego, los periodistas nos reunieron para una sesión de fotos. Esa imagen, Bruce Lee rodeado de estrellas, sonriendo bajo las luces del nuevo escenario del Sanya, simbolizaba algo más profundo. Hong Kong, a comienzos de los años 70, estaba forjando una identidad cultural poderosa. Sus películas comenzaban a conquistar Asia. Sus estrellas, a convertirse en referentes internacionales. Y en el centro de ese fenómeno emergía una figura que trascendería fronteras. Aquella noche, el Sanya Night Club celebraba su renovación. Pero sin saberlo, también fue testigo del auge imparable de un mito. Un mito vestido con gafas oscuras. Un hombre que no solo rompía récords de taquilla, sino que estaba a punto de cambiar para siempre la historia del cine de artes marciales.
Y mientras las cámaras capturaban cada instante, Hong Kong comprendía que estaba viviendo un momento irrepetible. La noche en que el neón, la música y la leyenda se encontraron bajo un mismo techo.